Hola, ¿qué tal? Este es el ejercicio número 21 de la lista de reproducción que está en mi canal de 50 ejercicios de Java para practicar nivel 2. Les voy a hacer un ejercicio sobre el polimorfismo, pero antes que nada decirles que es muy importante haber visto los dos videos anteriores en mi canal, listas de reproducción, 50 ejercicios de Java para practicar nivel 2. Ahí tengo el video 20 parte 1 y el video 20 parte 2. O sea que, bueno, ejercicio 20 parte 1, ejercicio 20 parte 2. Ahí explico todo este código. Tengo este paquete llamado PO y tengo estas tres clases, la clase empleado, bueno, la clase persona, que tiene todo este código, que ya lo expliqué como les digo en los videos anteriores, la clase empleado que hereda de la clase persona y la clase principal donde creamos instancias. Bueno, la herencia y el polimorfismo están muy ligados, así que si no comprendes bien el término de herencia, te recomiendo mucho que veas los videos anteriores porque realmente están muy ligados la herencia y el polimorfismo. Vamos a agregarle nuevas cosas a este código, ¿sí? ¿Qué significa polimorfismo en Java? Se refiere a que un objeto puede tener diferentes formas, es decir, diferentes maneras de comportarse. Es decir, que aquí estamos viendo que la subclase tenemos la clase empleado es la subclase y la clase padre es persona, o sea, empleado está heredando de persona. Entonces las subclases pueden definir su propio comportamiento y además heredar el comportamiento de la clase padre. Es decir, que en este caso la clase empleado está heredando de persona, la clase empleado puede definir su propio comportamiento, pero además heredar el comportamiento de la clase de la cual está heredando, de la clase persona. Aquí vemos que en la clase persona yo tengo este método que no lo usé. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo usaste? Porque este método lo voy a copiar y en la clase empleado también lo voy a poner, ¿sí? También lo voy a poner. Pero en vez de que diga soy una persona, vamos a poner soy un empleado. O sea que, ¿qué estoy diciendo? Quiero que observen lo siguiente, le doy aquí y aquí me está diciendo que es un método sobrescrito. O sea que sobrescrito significa que es el mismo, o sea, aquí en la clase persona, este método se llama muestra mensaje, de igual manera no nos devuelve nada, ¿sí? Y en la clase empleado tenemos el mismo método más que con diferente contenido, es decir, un diferente mensaje estamos mostrando, pero el método es el mismo, se llama muestra mensaje y no nos devuelve nada, o sea, es un método sobrescrito, lo estamos sobrescribiendo. Si yo lo llamo diferente, ya no va a ser un método sobrescrito y ya no me dice aquí, no me está diciendo que es un método sobrescrito, pero si lo llamo igual, me dice que es un override, o sea, que es un método sobrescrito, ¿sí? Entonces, esto ya lo expliqué en mi curso de Java, en ¿cómo se llama? En método sobrescrito en el tema, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué tiene que ver esto con el polimorfismo? Tiene que ver muchísimo. Ahora me voy a la clase principal, ¿sí? Y desde aquí vamos a hacer lo siguiente. Quiero que observen algo, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que el objeto empleado en EMP1, vemos aquí que con el punto puede acceder al método muestra mensaje. Pero ustedes, ¿a cuál método? O sea, si es el mismo método, ¿qué creen ustedes que pase? Vamos a ejecutar. ¿Qué creen ustedes que pase? Recordar que los objetos de tipo empleado heredan las características de la clase de la cual pertenece. Entonces, este objeto que tengo aquí puede hacer uso de los métodos de la clase padre, es decir, de la clase persona. Pero vemos que en la clase persona está el mismo método, el método muestra mensaje. Aquí me está diciendo soy un empleado. Aquí vemos que se ejecutó el método, pero de la clase a la cual pertenece. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Que si, por ejemplo, yo en la clase persona voy a comentar esto, lo voy a comentar, ¿sí? Entonces lo comento para que no se ejecute. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Estoy comentando. No, esto no. Comentarlo desde aquí no. Lo voy a comentar desde la clase empleado, este método, o me bien dicho, lo quito. Quito el método. Ahora, vamos a ejecutar y quiero que vean lo siguiente. Como ya quité el método muestra mensaje de la clase empleado, ahora se va a ejecutar el método de la clase padre. Aquí estamos viendo, soy una persona.
O sea que lo que estamos viendo aquí es que, ¿qué es lo que sucede? Que este objeto de tipo empleado está invocando al método ahora de la clase persona. Pero si nosotros en la clase empleado ponemos el método, el que se va a ejecutar es el método desde que está en sí misma, o sea, en la misma clase. Soy un empleado. O sea que aquí estamos viendo que los objetos están tomando diferentes comportamientos. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a realizar algo, ¿sí? Vamos a declarar las siguientes variables. Pero antes que nada voy a crear una clase extra. La clase alumno está heredando de la clase persona. Va a heredar las características de la clase persona, es decir, que va a tener un nombre, una edad y un sexo, pero además la clase alumno va a tener sus propias características, que es una ID de alumno y un promedio. O sea que vamos a definir las características propias de la clase alumno, pero además va a heredar las características de la clase persona, de la clase padre. Declaramos aquí los atributos privados, uno de tipo entero para la ID alumno y uno de tipo double para el promedio. Y aquí tenemos el constructor de la clase alumno y estamos poniendo estos dos parámetros. Hay que recordar que no es lo mismo parámetro que atributo. El parámetro es esto que está aquí, 1, este que está aquí, 2. Son dos parámetros en este caso. O sea que en el momento que creamos objetos, automáticamente el constructor de la clase de ese objeto es invocado y nos va a pedir que le pasemos un entero, que es la ID del alumno, y un double, que es el promedio. Entonces, eso es el parámetro, ¿sí? Y el atributo son estos que están declarados aquí, son los atributos de la clase. O sea que son las características, o sea, en los atributos vamos a poner las características de cada uno de los objetos, ¿sí? Y en los parámetros es lo que le vamos a pasar al momento de que nosotros invoquemos al método o creemos un objeto y se invoca el constructor automáticamente y nos pida que le pasemos los datos que tiene como parámetros. Si tiene un entero y un double, obligatoriamente nos va a obligar, bueno, obligatoriamente tenemos que pasarle un entero y un double. Eso ya lo expliqué en los videos anteriores. Entonces, ¿por qué me está marcando error? Porque como eso lo expliqué en el curso de Java, que es otra lista de reproducción, expliqué que dentro del constructor de la clase hija se invoca el constructor de la clase padre, ¿sí? O sea que quiero que observen lo siguiente, si en la clase padre, que es persona, yo no pongo parámetros, voy a quitar esto, ya lo voy a quitar, ¿sí? Lo voy a comentar aquí, simplemente ahí está, para ahorita no tener que volver a poner esto, lo voy a comentar, ¿sí? Simplemente lo pongo como comentario. Entonces vemos que el constructor, bueno, el constructor de la clase persona, vemos que no tiene parámetros, o sea que no tiene parámetros. Entonces ahorita, desde aquí ya se me va a quitar el error. ¿Por qué se me va a quitar el error? Porque dentro de la clase alumno, si yo no tengo, es decir, como les dije, se invoca el constructor, aunque nosotros no lo hagamos, el constructor de la clase padre se invoca, ¿sí? Se invoca, aunque nosotros no lo hagamos, eso es automáticamente. Entonces, si el constructor de la clase padre, que en este caso es persona, no tiene parámetros, no pasa nada, o sea, se va a invocar y como no tiene parámetros no nos va a pedir que le pasemos nada. Nada nos va a pedir que le pasemos. Pero si sí tiene parámetros, como en este caso sí tiene parámetros, pues ¿qué creen? Como tiene parámetros, ahí va a estar el error. ¿Por qué? Ahorita va a aparecer el error. Porque como el constructor, desde la clase hija, desde el constructor de la clase hija, se invoca el constructor de la clase padre automáticamente, pues ese constructor de la clase padre, que es persona, nos va a pedir que le pasemos lo que tiene como parámetros, es decir, nos va a pedir que le pasemos un string, un entero y un char. Entonces, si no se lo pasamos, pues por eso nos va a marcar error. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, poner a la palabra clave super para invocar al constructor nosotros manualmente, desde la clase hija, invocarlo, pero antes que nada también ponerle aquí los datos
que va a tener alumno que está heredando de la clase persona, o sea que también va a tener, si vemos en la clase persona, hay un nombre, una edad y un sexo, entonces ponemos string, nombre, edad, char, sexo, o sea que el alumno, como es una persona, también va a tener un nombre, una edad y un sexo y además va a tener sus características propias que es ID y promedio. Estos tres parámetros los hereda de la clase padre de persona y estos dos son propios. Pero como les digo, no se quita el error todavía porque tenemos que invocar nosotros manualmente al constructor de la clase padre con la palabra clave super y le pasamos los atributos que tiene la clase persona, que es un nombre, una edad y un sexo. O sea que nosotros mismos estamos invocando el constructor de la clase persona y le estamos pasando lo que nos pide, que es el nombre, la edad y el sexo, ¿sí? Ahora, ya con eso ya vemos que se nos quita el error. Si nosotros creamos objetos de la clase alumno, voy a quitar esto. Voy a crear objetos de la clase alumno. Observe, si yo no le pongo parámetros, obvio que me va a marcar error. Aquí me va a decir que se requiere string, entero, char y double. O sea, que nos pide 5 argumentos que le pasemos. Tenemos que pasarle lo que nos pide. Nos está pidiendo un string, un int, un char, un entero y un double. Así en ese orden. Entonces le pasamos un nombre, una edad, el sexo, un número de empleado y ¿qué otra cosa? Bueno, el número de empleado es un string, ¿sí? 40. Y además nos pide el promedio. Bueno, el número de empleado es un entero, ¿sí? De igual manera lo podemos poner en string, mientras no hagamos operaciones matemáticas no pasa nada. Entonces, vemos que alumno, nosotros no hicimos nada en la clase alumno que nos pidiera el nombre, ni la edad, ni el sexo. Eso es gracias a la clase persona a la cual está heredando. O sea, estamos ahorrándonos código gracias a la herencia, ¿sí? Ahora, vamos a crear el mismo método que está en la clase persona, que es muestra mensaje, y que está también en la clase empleado, que se llama igual, que está sobrescrito, lo vamos a poner en esta clase alumno. Y vamos a poner soy un alumno, ¿sí? Pero además de eso, también vamos a poner los métodos setter y getters de la clase alumno. Entonces, para no ponerlo todo así, para no tardar, vamos aquí en source, ¿cómo era? Insert codes, y aquí mismo vamos a poner los métodos getter and setter o setter and getter. Generate. Y aquí la clase alumno también tiene sus métodos setter y getter, ¿sí? Los setters, que es o sea, se puede llamar diferente, pero aquí el desarrollador de NetBeans, bueno, aquí el software, el programa de NetBeans te lo da con este nombre, pero no importa que ustedes le quieran llamar diferente. Los que tienen set es los setter, que es para asignarle valores. Esto ya lo expliqué, como les digo, en los videos anteriores. Y aquí lo que podemos hacer es invocar a esos métodos sets, ¿cómo se llaman? Set y de alumno. Y le pasamos la ID de alumno. Set promedio. Y le pasamos el promedio. ¿Sí? O sea que desde la clase principal creamos un objeto de tipo alumno. Al momento de crear ese objeto se invoca el constructor de la clase de la cual pertenece y le pasamos estos datos. Este que es Carlos, que es un string, se va a copiar aquí, entonces nombre va a contener ese string, ¿sí? Luego, este 20, que es un entero, se va a copiar aquí en edad, ¿sí? Luego, esta H, que es un char, se va a copiar aquí en sexo, ¿sí? Este 4222 se va a copiar aquí en ID alumno. Y este
80.5 se va a copiar aquí en promedio de tipo double. Después de eso, se invoca el constructor nosotros lo hicimos manualmente, invocamos al constructor de la clase padre, le pasamos lo que nos pide ese constructor, nombre, edad y sexo. Luego aquí invocamos al método set id alumno y le pasamos id alumno. Esta id alumno la tomó, hay que recordar, la tomó de aquí, que eso no la pasaron desde el constructor, ¿sí? Entonces invocamos al método set id alumno y al método set promedio y le pasamos promedio que lo recibimos de aquí. Entonces, al momento de ser invocados, esos métodos setter desde el constructor se van a ejecutar y se ejecuta y lo que nos pasaron, que es la id alumno, que en este caso es, ¿qué? 4222. Estamos diciendo que lo que nos pasaron lo vamos a almacenar en el atributo id alumno. Este dis, pues lo que hace es que nos ayuda a diferenciar entre el atributo y entre lo que nos pasaron. O sea que lo que nos pasaron lo vamos a almacenar en el atributo id alumno. ¿Sí? Entonces ya con los métodos getters, pues ya vamos a devolver ese valor. Podemos crear de igual manera un método, lo voy a copiar nada más le voy a cambiar el nombre, en vez de que diga info empleado, vamos a llamarle info alumno, ¿sí? Info alumno y vamos, en vez de poner aquí vamos a poner, o sea, voy a quitar todo esto, vamos a poner return, va a devolvernos una string, la id del alumno es id alumno, concatenamos un salto de línea, podemos continuar acá abajo, el promedio del alumno es, concatenamos el promedio y podemos dar un salto de línea, ¿sí? O sea que en la clase alumno tenemos este método info alumno, pero aquí vemos que de igual manera que hicimos en la clase empleado, invocamos al constructor de la clase de la cual está heredando la clase alumno, de la superclase, que es persona. Y al momento de invocar ese método info persona, se ejecuta ese método info persona y ese método info persona nos devuelve un string que es todo esto, o sea que nos va a aparecer el nombre es y nos muestra el nombre, el contenido del atributo, la edad es y nos muestra la edad, el sexo es y nos muestra el sexo, eso es con return. Entonces esto nos va a devolver un string que es todo esto y lo que nos devuelva se almacena, o sea, esto nos va a devolver ese string con return y se va a almacenar en datos, ¿sí? Luego, aquí, me voy acá nuevamente, el alumnos, se va a almacenar en datos, ¿sí? Todo eso que vimos que está en la clase persona, ¿sí? Y luego, este mismo método info alumno a su vez nos va a devolver todo esto, pero le vamos a agregar lo siguiente. Le vamos a concatenar lo que contiene datos, o sea, datos es todo esto que nos devolvió aquí, y además le vamos a añadir este string que es esto, id alumno y promedio, ¿sí? Ahora, si desde aquí hacemos que alu1, que es nuestro objeto de tipo alumno, invocamos al método info alumno, nos va a devolver aparte lo que heredó de la clase persona y sus propias características, que es la id del alumno y el promedio. Pero tenemos que hacerlo dentro del prim para que se pueda mostrar eso, porque si no, no se va a mostrar. Entonces ponemos source tab y luego aquí ponemos alu1.info alumno. Pero todavía no estamos viendo polimorfismo, ¿no? Estamos añadiendo más código para ver y aquí podemos ver. El nombre es Carlos, más que tenemos que separar, hacer una separación. Podemos hacer una separación y podemos poner información del alumno y ya aquí información del alumno, información, y aquí también podemos ver dar un salto de línea. Entonces, para separar y que se vea más estético. Uy, ¿qué fue lo que hice? Ahí está, información del alumno, el nombre es Carlos, la edad es 20, el sexo es H, la idea del alumno es esa, el promedio del alumno es 80.5. ¿Sí? Entonces, pero hay una cosa. Quiero que observen lo siguiente. Tenemos el mismo, si nosotros, por ejemplo, vamos a ahora ver el polimorfismo, ¿sí? Voy a crear variables de tipo persona. Persona,
y a una la voy a llamar, o sea, de tipo persona y a uno le voy a llamar empleado y a otra le voy a llamar alumno, ¿sí? O sea que en esta parte estamos declarando variables de la clase persona, porque empleado y alumno son personas. Ahora, en esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a instanciar esas variables con el operador new. Entonces ponemos empleado es igual a new empleado. ¿Y qué nos pide new empleado? Pues nos pide el nombre. ¿Saben qué? Ya voy a quitar todo esto para no enredar. ¿Sí? Nos pide el nombre. Otro nombre para que no. Nos pide la edad. Nos pide el sexo. Nos pide, aparte, las características de la clase empleado que era. ¿Qué era? Número de empleado y el número de empleado, departamento y puesto, ¿sí? Número de empleado, departamento, le voy a poner C, no se me ocurre nada, y puesto, cajera. Bueno, es un string. Y esto también es un string. Porque es de tipo string el dato, cajera. Creamos un objeto, o sea, aquí vemos que primero creamos la referencia, o sea, las variables de tipo persona, empleado, alumno, y aquí estamos ya instanciando con el operador new, y esas instancias van a ser parte de la clase, bueno, esa instancia va a ser parte de la clase empleado, ¿sí? Ahora vamos a esa misma que es alumno, la vamos a hacer de tipo, vamos a crear ese objeto de tipo alumno, y eso nos va a pedir de igual manera un nombre, nos va a pedir una edad, nos va a pedir un sexo, nos va a pedir un número de alumno, nos va a pedir, ¿qué otra cosa? Un promedio, ¿sí? Este nada más tiene 5 argumentos, le tenemos que pasar, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver el polimorfismo con todo esto? Pues vamos a esa parte. Vemos nosotros que tenemos el mismo método sobrescrito, aquí dice override, muestra mensaje, ¿sí? De igual manera tenemos este mismo método sobrescrito llamada muestra mensaje que nos dice soy un empleado. Este nos dice soy un alumno y el de persona nos dice, me voy nuevamente arriba, nos dice soy una persona. Ahora, vamos a hacer que empleado invoque al método y muestra mensaje, ¿sí? De igual manera, alumno va a invocar al método muestra mensaje. ¿Qué creen ustedes que se imprima? Pues, ¿qué creen que va a suceder? Lo que va a suceder es que cada objeto va a imprimir su propio mensaje, o sea, va a ejecutar el propio método de la clase a la cual pertenece, ¿sí? O sea que el empleado, que ese tipo empleado va a invocar al método de su clase, de la cual pertenece, que es empleado, y alumno va a invocar al método pues de la clase a la cual pertenece, ¿sí? Si nosotros no, como vimos, no hubiéramos puesto este método, es decir, que nosotros no hubiéramos puesto este método aquí y el método aquí, el mensaje que se imprimiera es de la clase padre, porque hay que recordar que las clases hijas heredan de la clase padre, que en este caso es persona. O sea que si nosotros quitáramos, voy a comentar esto, lo comentara yo esto, ¿qué es lo que creen que suceda? Si yo comento en la clase empleado, eso no se va a ejecutar ese método, quiere decir que se va a ejecutar el método muestra mensaje que está en la clase persona, porque empleado está heredando de persona, es decir, que vimos que comentamos el método muestra mensaje en la clase empleado, como la clase empleado no tiene su propio método, lo comentamos, entonces no se ejecuta, se ignora ese método. Se ejecutó el método de la clase padre porque la clase hija también puede hacer uso de los métodos de la clase padre. Entonces vemos aquí que el polimorfismo hace que un objeto pueda tener diferentes formas de comportarse, dependiendo del contexto, pues. Va detectando a cuál clase pertenece, pero como lo voy a descomentar, pues al descomentarlo, lo que se va a ejecutar, pues es el método de la clase en la cual pertenece ese objeto directamente. Pero aquí podemos hacer una cosa. Aquí estoy en la clase empleado. Si yo hago esto, super, y pongo muestra mensaje, ¿qué creen que suceda? Pues con la palabra clave super vamos a invocar al método de la clase padre.
lo vamos a invocar. Entonces, observen lo siguiente, lo que nos va a aparecer. Soy una persona, soy un empleado. O sea que aquí podemos ver que al momento que en esta parte invocamos al método muestra mensaje, se ejecuta el método muestra mensaje en empleado, pero antes que nada invocamos al método de la clase padre. Entonces ejecuta el método de la clase padre, que es este que está aquí. Primero me dice que soy una persona y luego me dice soy un empleado. Y de igual manera, si hacemos lo mismo en la clase alumno, invocamos al método de la clase padre, primero me va a decir que soy una persona y luego que soy un alumno. Y aquí podemos ver, ¿sí? O sea que esto tiene que ver el polimorfismo